Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este es un canal para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Es un canal para alimentarse espiritualmente. Es un canal para aprender de profecías y para conocer más la voluntad de Dios. Y en esta tarde quería hablar sobre la esperanza bienaventurada, que es la segunda venida de Cristo, el regreso de Jesús que muchos cristianos están esperando. Vamos a estudiar en esta tarde cómo va a ser la segunda venida de Cristo, si va a ser de manera visible, si va a ser un rapto secreto, en qué momento se va a llevar Jesús a la iglesia, si va a ser antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bien, y en esta tarde vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Voy a leer una Biblia virtual para que sea más rápido. Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 13, vamos a leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá nos dice justamente el apóstol Pablo que nosotros debemos renunciar a la impiedad, o sea, al pecado y a los deseos mundanos. Y dice que debemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá nos dice claramente el apóstol Pablo que nosotros tenemos que esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús se va a manifestar de manera gloriosa. Todo el mundo va a ver venir a Jesús. Y vamos a reforzar esta idea también con lo que dijo Jesús en Juan. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, del 1 al 3, que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, ¿sí? Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Acá Jesús nos dice algo muy importante, que en la casa de su Padre hay muchas moradas y Él nos fue a preparar un lugar. Eso nos está diciendo no solamente a los discípulos de su tiempo, sino que también nos está diciendo hoy en día a nosotros, a todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él se fue a preparar un lugar y dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. O sea, está diciendo que va a venir otra vez. Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, hay personas que dicen que la segunda venida de Cristo va a ser un acontecimiento distinto al arrebatamiento de la iglesia. Pero acá Jesús lo deja claro, lo deja bien claro, que solamente cuando Él venga vamos a poder estar con Él o nos vamos a reunir con Él. Por eso no deja lugar a dudas este texto. Bien, vamos a ver, dice, ¿en qué ocasión llevará Jesús a sus escogidos? ¿En qué ocasión llevará Jesús a sus escogidos? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado. ¿Qué nos dice este texto? Que justamente Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuándo? Cuando Él vino la primera vez, Él ofreció su vida en la cruz para salvarnos.
Y también dice que llevó los pecados de muchos. Y dice el texto, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo pregunto, ¿quiénes son los que le esperan? La iglesia, los que creen en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser salvada la iglesia? ¿Cuándo Cristo se va a llevar a la iglesia? Solamente en la segunda venida de Cristo, porque aquí así lo dice el texto. Así lo dice el texto, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, no va a ser un rato secreto, sino que va a aparecer por segunda vez, dice la Biblia, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo pregunto, ¿quién está esperando a Cristo? La iglesia, aquellos que han creído en el Mesías, están esperándolo para que Él nos venga a salvar. Y acá la Biblia dice que solamente en la segunda venida de Cristo va a ser la salvación de sus escogidos. Bien, vamos a ver otra pregunta. Dice, ¿de qué manera se fue Jesús y de qué manera volverá? ¿De qué manera se fue Jesús y de qué manera volverá? En Hechos capítulo 1 del 9 al 11, Hechos capítulo 1 del 9 al 11, vamos a ver cuando se fue Jesús, ¿qué pasó? Hechos 1 del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, acá nosotros vemos claramente que Jesús estaba hablando con sus discípulos, con aquellos que habían creído en él, y Jesús se iba para el cielo. Entonces, en ese momento dice que ellos quedaron mirando al cielo, preguntándose si había de volver o qué iba a pasar con él, porque ellos querían estar con Jesús, así como nosotros queremos estar con Jesús. Entonces dice que en ese momento se aparecieron dos ángeles y les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo se fue Jesús? Dice que se fue en una nube. Entonces, ¿de qué manera va a volver? En una nube, ¿sí? Si Jesús se fue de manera visible, de manera audible, también lo vamos a ver venir a Jesús de la misma manera, de manera visible, de manera personal y de manera audible. Y eso lo dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ver, porque mucha gente dice que no todo el mundo lo va a ver venir a Jesús, dice que solamente la iglesia, los escogidos, lo van a ver venir a Jesús. Pero vamos a desmentir esa postura, esa idea con Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 7 nos indica claramente quién lo va a ver venir a Jesús. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Sí? Acá dice que todo ojo le verá. O sea que la segunda venida de Cristo no va a ser un rapto secreto como muchos enseñan. Por eso dice que todo ojo le verá, dice la Biblia, ¿sí? Y hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Acá dice que todos los linajes de la tierra lo van a ver venir y se van a lamentar con la segunda venida de Cristo. Sobre todo aquellas personas que no están preparadas, se van a lamentar de no haberse preparado justamente para la segunda venida de Cristo. Bien, vamos a ver, dice, ¿en qué momento vendrá Jesús a libertar a su pueblo? ¿Antes o después de la gran tribulación? Vamos a ver si es antes o después de la gran tribulación. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 24, del 21 al 31. Mateo capítulo 24. Mateo 24.
Y vamos a leerlo desde el 20. Dice: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acá que nos dice que habrá entonces una gran tribulación, ¿sí? Primero viene la gran tribulación. Dice: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, acá los escogidos van a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque acá lo dice la Biblia, lo dice Jesús. Dice que después de la gran tribulación, dice que aquellos días de gran tribulación van a ser acortados. ¿Para qué? Para que sus escogidos puedan salvarse. Y sigue diciéndole el versículo 23, entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que iban a venir muchos falsos cristos. Y hoy en día han aparecido muchos falsos cristos, o sea, justamente muchos hombres han aparecido diciendo que son el Cristo. Hasta una mujer dice que ella es Cristo, ¿sí? O sea, falsos cristos. Porque Jesús advirtió que su venida va a ser de manera gloriosa, de manera luminosa, se va a iluminar todo el cielo, así como un rayo que al fulgurar se ilumina toda la tierra. Entonces de esa manera va a ser la segunda venida de Cristo, se lo va a ver venir en toda la tierra. Esto mismo dijo Jesús en Lucas capítulo 17, Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículos 23 y 24. ¿Qué nos dice? Y les dirán, aquí está, o allí está, no vayan ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué está diciendo Jesús? Que si alguien les dice a ustedes, miren, allá está Cristo, apareció por ejemplo en Rusia, apareció en la China, apareció en Jerusalén, no es el verdadero Cristo. Por eso Jesús dice que su venida va a ser como un relámpago. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando un relámpago refulgura, ¿sí? sobre la tierra? Dice que se ilumina toda la tierra. Entonces cuando Él venga va a ser así, de esa manera, se va a iluminar toda la tierra, todo el mundo lo va a ver venir a Jesús. De esa manera va a ser. Bien, volvamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. En el versículo 27 habíamos quedado. Vamos a ver que acá Jesús nos aclara que Él va a venir después de la tribulación. Y después de la tribulación recién ahí va a juntar sus escogidos. Dice, versículo 29, Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, acuérdense, después de la tribulación, dice Jesús, no lo digo yo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán, ¿sí? Verán, no va a ser un rato secreto, dice verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué dijeron los ángeles a los galileos? Le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto. Se fue en una nube, va a volver con las nubes, de manera visible, de manera gloriosa. Dice, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra y de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿qué dice? Después de la tribulación verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice? Que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Recién después de la tribulación y después de que se lo vea venir a Jesús en gloria y majestad, ahí recién Jesús va a mandar a sus ángeles a juntar a sus escogidos, que son aquellos que los esperan, aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que somos la iglesia de Cristo. Solamente vamos a ser llevados cuando Jesús venga de manera visible y después de la gran tribulación. Por eso tenemos que leerlo varias veces al texto hasta que nos demos cuenta de que esto es así como yo lo estoy diciendo. Bien, vamos a ver otros textos más. Vamos a... otra pregunta dice, ¿en qué ocasión será el arrebatamiento de la iglesia? Porque muchos dicen que, bueno, que la segunda venida de Cristo va a ser después del arrebatamiento de la iglesia. Muchos dicen que Jesús va a venir en un periodo intermedio a raptar a la iglesia para que la iglesia no pase por la tribulación y que después de 7 años va a venir Jesús y va a establecer su reino aquí, su reino milenial. Pero eso no dice la Biblia, eso no lo enseña. Vamos a ver que va a ser el mismo evento. Vamos a ver entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también llevará o levantará, dicen algunas traducciones. Yo tengo esta traducción que dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto no está en el original griego en el que fue escrito la Biblia. Si ustedes ven la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, una traducción más fiel dice, busquémosla, la Biblia de Jerusalén, les leo como dice, en el versículo 13, dice, hermanos, no queremos que estén tristes en la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanzas. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. O sea, esto no está diciendo que Jesús lo va a traer del cielo, como algunos enseñan, que dicen que bueno, que aquellos que ya murieron en Cristo, que están en el cielo. Eso no enseña la Biblia, ¿sí? De paso, si ustedes quieren ver en mi canal, hay muchos temas que hablan sobre qué pasa después de la muerte, porque lamentablemente la creencia de la inmortalidad del alma es una creencia que se ha diseminado en la mayoría de las iglesias cristianas, y esto lo enseña la Biblia. Nosotros no tenemos un alma inmortal, nosotros somos un alma. Y nosotros no somos inmortales, porque la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Entonces sigamos con el tema. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también levantará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ya hemos visto en Mateo 24, del 29 al 31, que todos van a ver venir a Jesús, y dice que sonará la trompeta y que van a juntar a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales. Entonces acá viene hablando de lo mismo el apóstol Pablo. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Acá nos dice que cuando Cristo venga por segunda vez, lo vamos a ver venir desde el cielo. Dice que va a sonar la trompeta de Dios, dice que Jesús va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿sí? Y dice que también nosotros vamos a ser transformados, los muertos van a resucitar con un cuerpo celestial, con un cuerpo inmortal, y también nosotros vamos a ser transformados en ese momento, y vamos a ser llevados junto con los que resuciten en ese momento para ser llevados con Cristo, para estar para siempre con el Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Bien. Vamos a ver otros textos. Dice, ¿en qué momento recibirán el reino de los cielos los escogidos de Dios? Vamos a Mateo capítulo 25 del 31 al 34. Mateo capítulo 25 del 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Acá dice que solamente cuando Cristo venga va a haber una separación entre buenos y malos. Si ustedes siguen leyendo todo el contexto de Mateo 25. O sea, va a haber dos grupos. Van a estar los salvos y los perdidos. La creencia de que cuando una persona se muere se va para el cielo, se va para el infierno, eso es una creencia errónea. No existe eso en la Biblia, no enseña eso la palabra de Dios. Solamente cuando Cristo venga por segunda vez, dice que va a separar a esos dos grupos. Aquellos que lo hayan elegido a Jesús y que hayan hecho su voluntad, y dice que por otro lado van a estar aquellos que están reprobados por Dios. Bien. Vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir con otro texto. Dice, ¿acaso Jesús no enseñó sobre el rapto secreto en Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41? Porque muchos dicen y utilizan estos textos para decir que será un rapto secreto. En Mateo capítulo 24, Mateo 24 del 40 al 41, estos dos textos son sacados siempre fuera de su contexto para decir que va a haber un rapto secreto, que la gente, aquellos que sean escogidos por Dios, van a ser llevados de manera secreta al cielo. Y también hay películas que dicen, hay una película que se llama Dejados Atrás, que muestran que los escogidos de Dios desaparecen de golpe y que quedan acá los perdidos. Eso no enseña la Biblia, no enseña la palabra de Dios. Acá nos dice claramente en Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41, este es un texto que los que enseñan el rapto secreto toman estos dos textos para decir
que va a haber un rato secreto. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos dos textos son utilizados justamente, como yo decía, mal utilizados. ¿Por qué? Porque están sacados fuera de su contexto. Si nosotros leemos más atrás, ahí leamos desde el 29, vamos a ver que esto va a pasar solamente después de la segunda venida de Cristo, que uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado para el reino de los cielos, para estar con el Señor, y el otro será dejado justamente porque esas personas van a morir en la segunda venida de Cristo. Veamos, Mateo capítulo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Y qué va a pasar cuando venga con gran poder y gloria? Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo es llevada la iglesia? Después de que Jesús viene con poder, con gloria, con majestad, y después de la gran tribulación. Entonces ahí solamente van a ser llevados los escogidos, la iglesia, después de que Jesús aparezca con poder y gran gloria. Y sigamos leyendo hasta llegar al versículo 40 y 41. Dice, leamos el versículo 37. Dice, mas como en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Ya hemos visto que es en gloria y majestad. Entonces estarán dos en el campo, o el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. O sea, después de que Jesús viene en gloria y majestad, después de la gran tribulación, dice que todas las tribus de la tierra lo verán venir a Jesús. Dice que mandará a sus ángeles con gran trompeta. Cuando suene la trompeta dice que mandará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Y dice que va a ser como en los días de Noé, como aquella gente que no creía. Como hoy en día hay mucha gente que no cree en la segunda venida de Cristo y no se prepara para la venida de Cristo. En el tiempo de Noé había mucha gente que no creía en el diluvio, que iba a haber una separación entre buenos y malos. La gente no creía en eso. Pero sin embargo el diluvio vino y dice que solamente se salvaron aquellos que creyeron al mensaje de Dios a través de Noé. Por eso Noé y su familia se salvó, porque ellos creyeron que iba a venir un juicio sobre la tierra. Y lamentablemente aquellos que no creyeron al mensaje de Noé se perdieron. Así también Jesús compara su venida. Aquellos que no se están preparando para la segunda venida de Cristo y aquellos que no creen en Jesús, dice que va a ser de manera sorpresiva para ellos, ¿sí? Porque hay gente que no va a estar preparada para la segunda venida de Cristo. Dentro de ellos van a estar muchos cristianos que creyeron en Cristo, pero que no hicieron su voluntad. Y también van a estar aquellos que rechazaron en todo momento al Evangelio, rechazaron creer en el Mesías de Israel, en Jesucristo. Bien, entonces va a haber una separación entre buenos y malos. Aquellos que creyeron en Cristo, aquellos que hicieron su voluntad, van a ser llevados con el Señor al reino de los cielos, y aquellos que no creyeron simplemente serán destruidos con el resplandor de la segunda venida de Cristo. Por eso dice, velad pues, porque no sabéis
¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, se quedaría despierto y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, acá está diciendo que la segunda venida de Cristo va a ser sorpresiva, sobre todo para aquellos que no se están preparando o para aquellos que no creen. Acá no dice que Jesús es un ladrón, que va a venir a raptar a la iglesia, eso no está diciendo. Él está comparando su segunda venida como un ladrón muchas veces sorprende, o los asaltantes sorprende a sus víctimas. Así él compara su venida, dice que va a ser de manera sorpresiva. No está diciendo que va a ser de manera secreta, sino de manera sorpresiva. Eso es lo que está diciendo. Por eso veamos también, vamos a ver otros textos. Dice, después de que, bueno, eso ya lo hemos visto, dice, ¿cuál es el significado real de Mateo 24, del 38 al 42? Ya lo hemos visto. Dice, ¿para quién será sorpresiva la segunda venida de Cristo? ¿Para quién va a ser sorpresiva la segunda venida de Cristo? Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, del 1 al 6. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, está haciendo una comparación. No está diciendo que Jesús es el ladrón, que Jesús se va a robar a la iglesia, que Jesús se va a raptar a la iglesia. No dice eso la Biblia. Lo que está diciendo es que la segunda venida de Cristo nos va a sorprender como ladrón, sobre todo para aquellos que no lo esperan. ¿Sí? Para aquellos que no lo esperan, dice que va a ser de manera sorpresiva. Y también para aquellos que creemos en Cristo, nos está diciendo que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que velar, tenemos que estar alerta, porque no sabemos a qué hora va a venir nuestro Señor, no sabemos en qué tiempo va a venir, en qué año va a venir Jesús. Entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, de manera sorpresiva, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, o sea, sobre los que no creen. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, a nosotros nos dice el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Acá cuando Pablo dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda, nos dice que nosotros tenemos la luz de las profecías, o sea, nosotros estamos en luz, nos están iluminando, las profecías de la Biblia nos están iluminando a nosotros. Y también nos dice el apóstol Pablo que nosotros no estamos en tiniebla, hablando de que no estamos en pecado. Por eso en la Biblia, cuando se habla de las tinieblas, se habla de aquellas personas que están en pecado, y también se habla de aquellos que están en luz, que son la luz del mundo, aquellos que están viviendo a la luz de lo que la palabra de Dios requiere para sus hijos. Bien, entonces dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros somos hijos de luz, que tenemos que estar despiertos. Bien despiertos, ¿en qué sentido? En un sentido espiritual. Tenemos que estar velando, estudiando la palabra de Dios, viviendo en esa luz que es la palabra de Dios, porque justamente en el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? La palabra de Dios es una luz en nuestro camino que nos ilumina,
y que nos guía a la verdad de Dios. Nos dice cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo y también nos ilumina en cuanto a las profecías. Entonces vemos que aquellos que no creen en Cristo, o aquellos que sí creen pero que no se están preparando, para ellos va a ser de manera sorpresiva la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver una promesa, vamos a ver con qué fin vendrá Jesús. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Acá nos dice claramente que Jesús va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces ahí recién va a pagar conforme a cada uno según sea su obra. Por eso no podemos creer que cuando una persona muere se va para el cielo, se va para el infierno, como dicen algunos y enseñan por ahí. Dice, no, claro, si ya los buenos ya están en la gloria, los malos están en el infierno. Eso no enseña la Biblia. Acá lo que dice que solamente cuando Jesús venga a la gloria de su Padre, recién dice ahí, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Solamente en la segunda venida de Cristo va a haber una separación entre buenos y malos. Y ahí recién dice que los buenos van a recibir la vida eterna y los malos van a pasar directamente, van a ser destruidos, ¿sí? Bien, vamos a ver otro texto que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué nos dice? Que el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mucha gente dice que los 10 mandamientos fueron dados para los judíos. Eso no existe en la Biblia. Acá dice que los 10 mandamientos fueron hechos para los hombres. Acá dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre, no dice del judío. Entonces, tenemos que guardar los mandamientos. ¿Por qué? El primer paso es creer en nuestro Señor Jesucristo, y luego es hacer su voluntad y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 14 que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y eso es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19. Mateo 19, cuando viene el joven rico, que él estaba creyendo ya en Jesús, pero algo le faltaba. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Un requisito importante para poder entrar en el reino de los cielos no es solamente creer en Cristo, ¿sí? Porque el joven rico estaba creyendo en Cristo y fue a Cristo a preguntarle, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Cree solamente? No. Jesús le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿sí? O sea,
La fe en Cristo y la obediencia van de la mano. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? O sea, yo creo en Cristo, me arrepiento, lavo mis pecados en las aguas del bautismo y luego tengo que guardar los mandamientos de Dios, porque lo dice la Biblia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces no se dejen engañar por aquellas personas que dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, porque eso no existe. No existe un solo texto que diga que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. Perdón. Versículo 18. Vamos a ver de qué mandamientos estaba hablando Jesús. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nosotros vemos que Jesús le estaba hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? O sea, Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5 que Él no vino para abolir la ley o los profetas, sino que Él vino para cumplir. Entonces en Mateo 5 dice, Mateo capítulo 5, veamos en el versículo 17, nos dice algo muy importante. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen este cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Claramente nos está hablando Jesús de la vigencia de los 10 mandamientos. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios y hacer comparación de texto con texto siempre y en todo momento, estudiando la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis para realmente llegar a una correcta interpretación. Bien, hemos estudiado sobre la segunda venida de Cristo, sobre cómo va a ser la segunda venida de Cristo, y más adelante vamos a seguir con otros estudios bíblicos referente a este tema. Vamos a ver la resurrección de los muertos, vamos a ver el milenio bíblico también, del que justamente habla la Biblia. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, y si este video, si esta enseñanza les ha gustado, les pido por favor que le den like, que se suscriban al canal y que también compartan este tema para que mucha más gente pueda conocer y tener la bienaventurada esperanza que habla sobre la segunda venida de Cristo. Les recuerdo que mi nombre es Julián y este canal se llama La Biblia Enseña. Que Dios los bendiga.